Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Arrancamos la conexión macro, como siempre, desde el plató de Trading Pro. Esta sección donde hacemos un análisis del ciclo económico, hablaremos de deuda y de todo el engranaje de financiación, sobre todo el impacto de los repos también en los mercados. Vamos a empezar hablando de un actor nuclear en todo este escenario macroeconómico, que es Japón, el país nipón que está pasando una coyuntura económica desagradable, ¿no? Está en recesión y con una política monetaria muy laxa que está intentando cambiar en estos momentos de la mano del nuevo gobernador Ueda. Aquí tienes en pantalla, bueno, fijaros, esto es brutal, es una imagen que creo que debería recorrer todos los medios financieros, y es que el Banco de Japón ya posee el 60% de todos los bonos soberanos, de todos los bonos emitidos por el Tesoro japonés. Básicamente el principal acreedor de Japón no es alguien real, es alguien que inventa reservas, base monetaria para comprar, para monetizar esos bonos. Esto para mí es una señal de red flag o de peligro tremendo. ¿Qué opináis vosotros? También os lo pregunto para que comentéis en el chat o en los comentarios, ¿verdad? Repito, el Banco de Japón, el principal hedge fund del mundo, así le llamo yo, porque aparte de comprar bonos soberanos, ya el 60% de todos los emitidos por el Tesoro japonés, también compra bolsa. Compra bolsa tanto del Topix como del Nikkei. De hecho, si no me equivoco, vi el dato ayer, también es poseedor del 75% de los ETFs, tanto del Topix como del Nikkei. Es tremendo, ¿verdad? Japón, en mercados de riesgo con mercado de deuda, su principal acreedor es el Banco Central, que es demanda artificial. ¿Sabéis lo peligroso que es esto? Mucha gente dice que, bueno, no es muy peligroso porque realmente es una sociedad muy ahorradora, ¿verdad? Y realmente se deben a sí mismos, compran bonos, pero de ellos mismos, no dependen de acreedores extranjeros. Pero cuidado cuando a los japoneses, a la sociedad japonesa, le dé por gastar un poquito. Pueden estar en una hiperinflación, desde mi punto de vista, tremenda. Hay poca velocidad del dinero, lo sabemos, es una sociedad, repito, ahorradora, pero se está degradando la confianza desde mi punto de vista en el yen. No hay más que ver cómo en esta última situación de crisis, incluso de guerras, cuando tradicionalmente el yen había sido una divisa refugio, en este ciclo ya no lo ha sido. Ha seguido devaluándose frente al resto de divisas, sobre todo frente al dólar o frente al euro, de una manera tremenda. Está perdiendo ese rol de activo refugio, de divisa refugio, que siempre lo ha sido, porque se está perdiendo confianza tanto nacional como internacional. Y esa confianza se está perdiendo, se está erosionando por esto, porque el Banco de Japón está jugando al solitario, como siempre digo, está financiando todo básicamente todo el gasto o prácticamente más de la mitad del gasto del propio gobierno. Esto es muy peligroso porque no hay demanda real realmente de esos bonos, y también está manipulando el precio de los mercados de riesgo, comprando ellos las propias acciones, creando digamos, demanda artificial para comprar, para perseguir esas acciones. No es que tengan demanda de personas como tú y como yo, o de otros institucionales, tanto nipones como extranjeros, no. Es que crean nueva base monetaria para comprar esos activos, tanto bonos como acciones. Muy peligroso. Japón, ¿verdad? Muy peligroso. Y cuidado cuando aumente ligeramente la V, que es la velocidad del dinero, o la inversa a la demanda del dinero, cuando la gente quiera gastar y reducir un poco los ratios de ahorro. Cuidado, porque puede llegar lo que ellos no han tenido en los últimos 30 años. Inflación además estructural, inflación además peligrosa, que es cuando se va perdiendo un poco la confianza en la divisa. Ahí lo dejo también para que me dejéis vosotros vuestra opinión. Hablamos de deuda, vamos con la siguiente de las imágenes que tenemos para hoy dentro de la conexión macro. Fijaros, aquí ahora sí, vamos a ponerlo en grande para que la veáis bien. Y ahí lo tenéis también, qué interesante, hablando de inflación. Como estamos viendo un repunte también en Estados Unidos de los IPCs, ¿verdad? También en UK hemos visto también hemos parado ese proceso de desinflación, mejor dicho. Y fijaros cómo sigue habiendo un descontento social por esto que veis en pantalla. Básicamente lo que no ha disminuido es la inflación de los alimentos básicos, que desde el año 2020 no ha hecho más que subir. Por eso creo que en la calle
se nota mucha más inflación de la que dicen los indicadores. Y eso me lo podréis decir también vosotros. Ahora mismo en Europa estamos en los entornos del 3,5%, ¿verdad? Es lo que dice la cesta del IPC, el IPC general. El subyacente un pelín por encima. Y en Estados Unidos, ya sabéis que el IPC general marca el 3,2% y el subyacente el 3,8%. Ahora la gran pregunta es para vosotros. ¿Creéis que es lo que está subiendo el coste de vida? Yo desde luego voy al supermercado, o echo gasolina, o pago la luz, ¿verdad? O los utilities, los suministros, y desde luego veo más subida. Sin embargo, evidentemente es muy complicado porque cada uno tenemos una inflación diferente, cada uno tenemos unos patrones de consumo, unas cestas diferentes. Por lo tanto, es imposible hacer un agregado que permee igual sobre todos. Cada uno, pues en función de lo que compremos y gastemos, tendremos más o menos inflación. Pero desde luego creo que yo hablo con mucha gente, con familiares, amigos, compañeros, y prácticamente todo el mundo me dice lo mismo, que ellos notan que su coste de vida ha subido más de lo que han dicho las cifras de inflación. Sobre todo porque si nos fijamos en los alimentos básicos, que es algo que todos tenemos que comprar, seamos clase alta, media o baja, esto nos afecta a todos, la subida ha sido brutal. Además, pensar que la inflación siempre hay que medirla en acumulado, no en términos interanuales, como solo se quedan los políticos, ¿verdad? Midiendo en términos interanuales, aprovechándose en muchas ocasiones del efecto base. No, la inflación se mide en acumulado, es la degradación o el aumento del coste de vida que tenemos. Alimentos básicos ha sido una barbaridad el encarecimiento que hemos tenido, y por eso además yo siempre digo que la inflación es el impuesto de los pobres, porque suelen ser los alimentos o los productos más necesarios los que más tienden a subir. En este caso creo que es más que evidente. ¿Por qué los pobres, las clases bajas? Porque dedican más renta a esta clase de productos, en este caso alimentos básicos, que fijaros en la gráfica cómo se han disparado por desgracia. Bueno, pocos políticos tratarán de hablar de esto, lo esconderán y lo vestirán como un triunfo al hablar de cifras generales de IPC como algo controlado, mientras hemos tenido en los últimos 3 años acumulados el 15 o 20% de inflación, es decir, de pérdida de poder adquisitivo de nuestra divisa, de nuestras horas de trabajo. Por tanto, los que no hayamos igualado la subida de los salarios en términos reales, ¿no? Una auténtica vergüenza, y además un impuesto generado única y exclusivamente por los gobiernos, con la ayuda de los bancos centrales sí, pero es un impuesto o es un fenómeno que radica exclusivamente por parte de los propios gobiernos a través de ese déficit tremendo. Vamos con la siguiente imagen, con la tercera que os traigo para hoy, y aquí vamos a volver a los mercados, y fijaos qué interesante esta divergencia que tenemos entre el Nasdaq y el balance de los tres principales bancos centrales del mundo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Es verdad que ha perdido un poco de sentido esta correlación, porque hay estabilizadores como los repo inversos, o por ejemplo en Estados Unidos el programa BTFP, que han neutralizado, ¿no?, ese QT, o lo que es lo mismo la reducción del balance de los bancos centrales. Lo veis en la línea azul oscura, ¿verdad? Por lo tanto, la liquidez neta no ha reducido como muestra este gráfico. Es decir, sí ha disminuido el balance de los bancos centrales, pero no la liquidez neta. Y lo que importa es la liquidez neta, no tanto ya el balance de los bancos centrales. Antes de 2008, al no existir los QE, las políticas no convencionales, y por tanto no existían estabilizadores como los repo inverso, pues sí que era una correlación mucho más exacta, balance con bolsa. Pero ahora mismo hay estabilizadores que son básicamente la emisión de bonos del tesoro y los repo inverso, que evidentemente también pueden neutralizar el efecto del QT, ¿verdad? En este caso el QT es la reducción del balance. ¿Qué pasa? Y ahora vamos a ello. Realmente no hemos tenido en este ciclo económico, recordar que la gran banca central empezó en el año 2022 con estos programas de QT, Quantitative Tightening, es decir, de reducción de balance, pero en estos prácticamente 2 años de política, año y medio, algo más, de política restrictiva no convencional de QT, realmente no hemos tenido nunca, en ningún momento, un QT puro, porque ha habido facilidades que lo han neutralizado. El repo inverso, sobre todo, en el caso de Estados Unidos también, el programa BTFP, que por cierto expiró ayer acabó, y también cierta emisión de bonos o de letras del tesoro por parte del gobierno, ¿verdad? Ha habido varios utilizados que han, insisto, neutralizado ese efecto del QT. Por eso, ahora mismo se está viendo esta brecha. Es una brecha, habréis visto muchas veces este gráfico, y por eso lo he querido traer aquí a Más que Mercados, a Conexión Macro. Es un gráfico falso. Realmente habría que comparar siempre en este caso el Nasdaq con el gráfico del Net Liquidity, la liquidez neta, que incluye, por ejemplo, el repo inverso. Sin eso no tiene sentido, porque hay más variables
que evidentemente tenemos que controlar, así como el BTFP, que ya, insisto, expiró ayer. Y en liquidez neta no hemos visto ni mucho menos drenaje, por eso no hemos visto caídas de momento de las bolsas, de los índices. Ahora bien, ¿cuándo podemos ver un drenaje real de la liquidez? Pues el siguiente gráfico nos va a mostrar, que es cuando se vacíe el repo inverso. Vamos a pasar al siguiente gráfico y lo vemos para que veamos un poco la situación actual de ese esterilizador llamado la facilidad del repo inverso. Vamos a ponerlo en grande. Fijaros que interesante este gráfico que nos muestra toda la historia de los repo inverso, como siempre ha estado más o menos estable, muy vacío, y fue a partir del año 2020 con ese QE ilimitado y ese entorno de exceso de reservas, cuando evidentemente se llenó el repo inverso. Había reservas no deseadas y cuando un banco tiene muchas reservas y no sabe qué hacer con ellas, pues las deja en la Reserva Federal a cambio de un interés, ¿verdad? La facilidad, en este caso, de depósito. Bueno, pues ahí dejamos un montón de reservas que ahora, cuando hemos entrado en periodo de QT, han sido necesarias sacar de nuevo al mercado. Por tanto, mientras había drenaje por parte del QT, reducción de balance, se iba llenando el mercado con ese vaciamiento del repo inverso, que sacaba reservas de la banca central y las metía al mercado. Básicamente, el drenaje del repo inverso es que toda esa bolsa esterilizada dentro de la Reserva Federal de Reservas empieza a ir al mercado, en este caso a comprar las letras del Tesoro. El gobierno se financiaba vía letras y esas letras se compraban con la liquidez que antes estaba en el repo inverso y que iba saliendo. Por lo tanto, no había impacto en ningún momento del QT. El repo inverso ha neutralizado el efecto del QT. Esto lo sabía perfectamente la Reserva Federal, lo sabía perfectamente Powell cuando en este ciclo anunció un QT tan agresivo, porque sabía que contaba con el salvavidas, con el flotador de los repo inversos, ¿verdad? Una variable que tenemos que tener muy en cuenta siempre desde ahora en los próximos ciclos de política restrictiva. ¿Qué pasa? Que el repo inverso no es infinito. De hecho, cuando llegue a cero, incluso a 250.000 más o menos, ahí ya vamos a temblar. Porque si seguimos con QT y ya no queda liquidez en el repo inverso, ahí sí que se va a drenar del sector privado, ahí sí que se va a drenar del sector financiero y ahí sí que el net liquidity bajará y tendrá un impacto real en las bolsas. Por eso tenemos que seguir tan de cerca, amigos y amigas, la fontanería monetaria, porque la correlación entre bolsas, activos de riesgo y net liquidity es prácticamente matemática. Y el net liquidity, la liquidez neta, empezará a reducirse cuando se vacíe el repo inverso, siempre y cuando se mantenga la política de QT. Otra posibilidad es que cuando se vacíe el repo inverso, se estima que será a mediados de este año, la Reserva Federal dé un volantazo y vuelva a las políticas de QE. En ese caso salvará el crash bursátil. Así que habrá que estar muy atentos a todos, amigos. Bueno, como siempre, repaso de fontanería monetaria en la conexión macro. Os mando un fortísimo abrazo desde Trading Pro, José Basagoiti. Chao.